El polémico tren traído desde Estados Unidos demorará bastante tiempo y dinero en que entre en operación solo entre Lima y Callao. El tren está en depósito y le falta mucho para circular, pero aún así el alcalde reclamó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ponga de su parte para que opere lo más pronto posible. El Festival de Porky. ¿Quién es nuestro estupendo actor? ¿Quién nos hace gozar? ¿Qué programa queremos ver? ¿Se refiere al de Porky? ¡Nuestro actor favorito! Y ya comienza la música, a ritmo queremos bailar. Todos vamos felices a ver el festival, el festival. Mananya ang wangka, pinti
ligray manghampu. Masugak rasaura sa kapiway tacha, kuya't chikuwas pa kulang sa kiwangki. Imasugak rasaura marmakiyaway ta, kuya't chikuwas pa kulang sa kiwangki. Imasugak rasaura munay salkaway ta, kuya't chikuwas pa kulang sa kiwangki. Kay Rosaura hiyarong kikaruma, yati pakuts kay ku kausay ni waita. Manan kausay manju mananya kang wangka, pinti pa kancay ni ligray manghampu. Masugak rasaura sa kapiway tacha, kuya't chikuwas pa kulang sa kiwangki.